Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una mañana que arranca con la máxima tensión informativa, la mirada puesta en Oriente Medio y esas negociaciones que de nuevo bajo la mediación de Qatar están avanzando y tratando de acercar al acuerdo de Israel y de Hamás de prolongar un día más esa tregua que arrancaba el viernes pasado y que incluiría la liberación de hombres adultos en ese canje entre rehenes y prisioneros. Veremos, a ver, es la tensión informativa, lo que ahora mismo están trabajando los grandes servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos y de Egipto, y que sin lugar a dudas va a centrar el gran protagonismo de la jornada de este 29 de noviembre. Todo esto, por supuesto, en un contexto en el que seguimos muy pendientes de los grandes asuntos que centran la actualidad del tablero internacional y de la geopolítica, mirando precisamente además sin olvidarnos de la situación de Rusia, que sigue esquivando en su economía prácticamente los impactos de esas grandes sanciones que ha impuesto la comunidad en Europa, Estados Unidos, para frenar sus ingresos desde que arrancó la guerra en Ucrania, y que sin embargo son los datos de ese comercio fantasma los que ponen en evidencia cómo esquiva esas sanciones. Y en este punto, esta mañana, importante ese dato de cómo los puertos de la Unión Europea están ayudando a vender más del 20% de las importaciones de gas natural licuado de Rusia. Sin lugar a dudas, son los dos grandes asuntos que centran la actualidad de la geopolítica, de la geoestrategia, en un momento en el que el gran protagonismo de los mercados viene marcado tanto por el movimiento de ese mercado como también los protagonistas con nombre propio. Y es ahí donde el mercado nos invita a centrarnos esta mañana, ya desde la jornada de ayer, en lo que está pasando en el mercado de divisas, con un euro que al ver retroceder el dólar ha alcanzado ese 1,10 que no tocaba desde el mes de agosto, y que ha vuelto a superar en las últimas horas y en medio de ese debate existente de cara a lo que va a ser las próximas decisiones en política monetaria, y esas voces diferentes en el seno de la FED, pero que lo que sí parecen concretar es una pausa para este mes de diciembre, con unos rendimientos de los bonos que han caído al mismo tiempo que veíamos retroceder ese dólar, y con esas voces de la FED que adelantan esa pausa. Son sin lugar a dudas los mercados también esos grandes titulares los que escriben la crónica de una mañana que con nombre propio lo que cuela es el adiós a uno de los grandes oráculos del mercado, Charles Munger, mano derecha de Warren Buffett, con el que levantó ese imperio de Berkshire Hathaway, que ha muerto a los 99 años de edad, en una jornada en la que, junto a su nombre propio, por supuesto, también y con marca española, destaca cómo Ferrovial ha alcanzado un acuerdo para la venta de ese alrededor del 25% que posee en Heathrow. Son los grandes asuntos que escriben la crónica de esta mañana del 29 de noviembre, pero por supuesto el primer asunto que esta mañana nos ocupa nos vuelve a poner sobre el tablero internacional y con la mirada puesta en Oriente Medio. Israel y Hamás están negociando a esta hora incluir hombres adultos en ese canje de rehenes por presos, ese acuerdo y ese intercambio que se incluía en esa tregua, ese alto el fuego humanitario que entraba en vigor en la madrugada del pasado viernes y que ha puesto el primer respiro a los combates que se desencadenaban desde que el 7 de octubre los terroristas de Hamás lanzasen esos ataques contra Israel. A esta hora, como les decimos, los jefes de la inteligencia de Israel, de Estados Unidos y de Egipto buscan en Qatar una nueva prórroga de esa tregua que los mediadores cataríes quieren convertir en un alto el fuego definitivo, pese a que desde el gobierno israelí el primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que la guerra contra Hamás va a continuar hasta que acaben con los terroristas de Hamás. Con todo, el ejército israelí, como decimos, advierte que está preparado para seguir combatiendo, y mientras seguimos asistiendo a ese acuerdo entre Israel y Hamás que va
a mantenerse si consiguen salir adelante estos acuerdos y que deberían vencer en la madrugada de este próximo jueves, y esa extensión podría pasar de lo que es la entrega de mujeres y menores israelíes con la excarcelación de presos palestinos, también de mujeres y menores, y que podría introducir ese cambio de introducir en la lista a esos hombres adultos. Y pendientes precisamente de lo que den de sí esas negociaciones con la mediación de Qatar, con los servicios de inteligencia de esos actores implicados de Estados Unidos, de Egipto, de Israel y por supuesto de Hamás, estamos pendientes de los llamamientos internacionales a que se extienda ese alto el fuego humanitario, esta tregua, y entre tanto hemos asistido en este quinto día de tregua como Hamás ha liberado a 12 rehenes más e Israel ha liberado a 30 prisioneros palestinos este martes. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que los 12 rehenes han sido trasladados desde Gaza y el ejército israelí confirmaba que los 10 ciudadanos israelíes y 2 extranjeros estaban ya con sus fuerzas especiales en territorio israelí. La tregua que, como decimos, ha dado a Gaza su primer respiro después de 7 semanas de combates y bombardeos que han reducido a gran parte la franja de Gaza a escombros. Y en el marco de estas negociaciones y en esta tregua que sigue en vigor, Estados Unidos informaba este martes de que ha paralizado los vuelos con drones sobre la franja de Gaza para recabar información que permita la localización de rehenes en manos del movimiento de resistencia islamista de Hamás, en virtud de esa tregua alcanzada entre ambas partes. El portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder, ha sido quien indicaba en esa rueda de prensa que Estados Unidos no está llevando esas operaciones cumpliendo con ese acuerdo que ha permitido este martes la liberación, como decíamos, de 10 rehenes israelíes y 2 ciudadanos tailandeses a cambio de la excarcelación de 30 presos palestinos. Y pendientes un día más de las informaciones que van dando forma a ese comercio fantasma que permite que la economía rusa resista pese a las sanciones internacionales que han sido impuestas desde que arrancó la guerra en Ucrania. Los puertos de la Unión Europea están ayudando a vender más del 20% de las importaciones de gas natural licuado de Rusia. Más de una quinta parte de ese gas natural licuado ruso que llega a Europa se estaría reenviando a otras partes del mundo, elevando así los ingresos de Moscú a pesar de los esfuerzos comunitarios por frenarlos. Si bien los contratos para ese transbordo del gas natural licuado ruso han sido prohibidos en Reino Unido y los Países Bajos, los datos de 2023 y que recoge Financial Times esta mañana apuntan a cómo los envíos permitidos se transfieren rutinariamente entre buques cisterna, esos buques fantasma entre Bélgica, Francia y España, antes de ser exportados a compradores en otros continentes. El transbordo generalmente se realiza en buques cisterna rusos de clase Ice, de clase hielo, que se utilizan para navegar entre esa península de Yamal y el noroeste de Europa, y buques cisterna regulares que luego navegan hacia otros puertos. Según FT, de los 17.800 millones de metros cúbicos de gas natural licuado ruso que fluyeron hacia la Unión Europea, hasta septiembre de este año, el 21% se transfirió a barcos con destino a países no pertenecientes a la Unión Europea, incluidos China, Japón y Bangladesh, según los datos del Instituto de Energía. Y más allá de esos grandes asuntos que centran la atención en el tablero internacional, en la geoestrategia y geopolítica clave, lo que han sido los movimientos en el mercado de las últimas horas, con el gran protagonismo que se ha vivido en el mercado de divisas, que ha llevado al euro por encima de 1,10 frente al dólar por primera vez desde el mes de agosto. A esta hora algo más relajado, 1,0999, pero viendo ese fortalecimiento de la divisa comunitaria mientras asistimos a ese retroceso del dólar. De hecho, el índice del dólar de Bloomberg ha caído por cuarta sesión consecutiva, mientras el debate sobre los tipos y la debilidad del dólar y los mercados que valoran cuál pueden ser los siguientes pasos a dar tanto por la Reserva Federal
como el Banco Central Europeo, en medio de las apuestas que apuntan a cómo se van a recortar los tipos de interés el próximo año en torno a 1 punto porcentual. Además, y en el análisis de los expertos, los patrones estacionales, eso sí, también sugieren que la debilidad del dólar, más allá de las apuestas del mercado, puede darse y suele darse antes de finales de año, ya que desde 2005 el índice dólar de Bloomberg ha perdido una media de 0,4% en diciembre. Y entre tanto, los rendimientos de los bonos hemos asistido en las últimas horas cómo caían al tiempo que las voces de distintos miembros de la FED adelantaban de alguna manera otra pausa en la reunión de dentro de unas semanas de este mes de diciembre. Los swaps de la FED ahora anticipan más de 100 puntos básicos de recortes de tipos para finales de 2024, lo que decimos, en el próximo año. Y en ese contexto hemos visto cómo entre las voces que han alimentado esa tesis se encuentran las voces del gobernador de la FED, Christopher Waller, que apuntaba, y siendo además uno de los más halcones, que se muestra convencido de que la política es suficientemente agresiva para desacelerar la economía y hacer que la inflación vuelva al 2% pese a las incertidumbres. Por su parte, su colega Michelle Bowman se abstenía también de anunciar una subida inminente, aunque sí, eso sí, advertía que no descartaba que tuviera que haber próximamente nuevas subidas. Con todo, hemos visto cómo los rendimientos a 2 años caían 14 puntos básicos hasta el 4,75%, mientras el dólar además caía a su nivel más bajo desde agosto y asistiendo, por tanto, a esa caída de los rendimientos de los bonos. Como decíamos, las palabras de los distintos miembros de la FED sentaban el protagonismo de los mercados desde la primera hora de la tarde en horario peninsular, en una jornada en la que escuchábamos a Christopher Waller apuntar que está prácticamente seguro de que el nivel actual de la política monetaria es suficientemente restrictivo e incluso insinuaba la posibilidad de que se acometan recortes en los próximos meses si la inflación continúa cayendo. Desde la FED de Chicago, Austin Goolsbee apuntaba y resaltaba los avances en la lucha contra la inflación a un ritmo, decía, no visto desde la década de los 50, mientras que la gobernadora Michelle Bowman se desmarcaba y sugería que sí podría ser necesario otro aumento de los tipos por parte de la entidad para controlar la inflación de manera oportuna. Y en la crónica de esta mañana, por supuesto, y protagonista de todas las cabeceras de la prensa económica esta mañana, es el fallecimiento de la mano derecha de Warren Buffett. Charles Munger ha fallecido a los 99 años de edad. El conocido como oráculo de Pasadena, que pasó de trabajar desde el abuelo de Warren Buffett por 20 centavos la hora durante la Gran Depresión a pasar a más de 4 décadas como el segundo al mando de Berkshire Hathaway y socio de Warren Buffett, ha fallecido, como decíamos, este martes a los 99 años de edad. Su familia ha informado que su fallecimiento ha tenido lugar en el hospital en California y el adiós a Munger no es más que es un gran asunto destacado en el mundo económico, ya que su unión con Warren Buffett, también conocido como el oráculo de Omaha, se cuenta como una de las historias de mayor éxito de los negocios y, por supuesto, hoy estaremos muy pendientes también del movimiento de Berkshire Hathaway. Y por supuesto con nombre propio clave en la crónica del mercado ferrovial, después de haber comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación de alrededor del 25% en Heathrow por 2.368 millones de libras. El valor en libros actual de la participación de Ferrovial, según las cuentas consolidadas de Ferrovial, es cero. El acuerdo se ha alcanzado con dos compradores diferentes, Ardian y The Public Investment Fund, que adquirirían la participación de Ferrovial en alrededor de un 15 y un 10%
respectivamente, a través de vehículos separados. La transacción está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente y de acompañamiento total que pueden ser ejercidos por los demás accionistas conforme al pacto y a los estatutos de la sociedad. Y hablamos ahora de una de las grandes compañías del IBEX 35, el grupo ACS, en concreto por una compañía de su filial australiana CIMIC. Leighton Asia va a rehabilitar 10.000 metros cuadrados de manglares en Indonesia. Su equipo en el proyecto Tangguh LNG ha completado la rehabilitación inicial y la reforestación de un bosque de manglares de 10.000 metros cuadrados en Papúa Occidental, en Indonesia. Los bosques de manglares desempeñan un papel importante en el ecosistema costero, ya que sirven como amortiguador entre las comunidades marinas y terrestres y como hábitat para una diversa gama de fauna. La sostenibilidad y la protección del medio ambiente es uno de los valores fundamentales de Leighton Asia y fundamental para la forma en que la compañía hace negocios. Y por supuesto también hasta ahora nos tenemos que hacer eco de lo que ha sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y de Gales, que ha embargado de forma provisional 800.000 euros a España por el laudo de las renovables. Según las fuentes citadas por Europa Press, el dinero se ha embargado en 4 cuentas bancarias que tiene el Reino de España y que son administradas por el Banco Santander en Reino Unido. Los hechos, recordemos, se remiten al año 2013 y la resolución judicial fue dictada el pasado 9 de noviembre en atención a una petición del grupo inversor Blasket Renewable Investments. En concreto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, el CIADI, dependiente del Banco Mundial, reconoció el derecho del grupo a recibir 28,2 millones de euros de compensación por la reforma eléctrica en España, llevado a cabo en dicho año 2013. Es la segunda victoria judicial en apenas un mes de Blasket, y ya que recientemente conseguía el embargo cautelar de 2 inmuebles pertenecientes al Estado español y sitios en el Reino Unido, como son la sede del Instituto Cervantes de Londres y la sede del Organismo de Promoción Económica de Cataluña. El Gobierno español cuenta con un plazo de 7 días para garantizar el depósito de 800.000 euros en las 4 cuentas que posee en el Reino Unido y tiene 2 meses para impugnar la decisión judicial y pedir su modificación o anulación. Y hasta aquí este primer repaso de la actualidad del día. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.